Estamos de vuelta. La verdad es que solo con ver este tráiler ya nos da ganas de leerlas. La nueva novela de César Pérez Gellida, que se ha alzado este año con el premio Nadal. Es el galardón más antiguo de España, que este año cumple su 80 aniversario. Bajo tierra seca, así se llama esta novela, que es un thriller rural con fuego, con sangre y barro, el lugar perfecto en el que se mueve nuestro invitado. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues encantado de estar aquí en Valencia como inicio de esta gira de promoción. ¿Qué ha supuesto para ti ganar un premio tan importante como el Nadal, que es el más antiguo de nuestro país, como decíamos? Es que creo que estoy todavía en ese proceso de asimilación. Es verdad que cuando es tu nombre el que protagoniza ese día, cuando falla en el premio Nadal, es toda alegría y lo vas procesando a lo largo de las semanas, cuando ves la repercusión que ha tenido y tiene en medios, cuando te llama muchísima gente de tu entorno, cuando te felicitan compañeros de trabajo, cuando te paran por la calle y te da la enhorabuena, la verdad es que es algo estupendo. Ha pasado un mes, te escuchaba en las primeras entrevistas decir que ibas a ir asumiendo la noticia poco a poco, pero sigues diciendo, ¿no?, que todavía estás flipando un poco, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es que este tipo de noticias, para ponerla bien en contexto, necesitas un poco de perspectiva, un poco de espacio, un poco de tiempo. Y bueno, yo creo que tiene que pasar todavía unas cuantas semanas más para ponerlo todo en el sitio que merece. Desde luego, este premio, una de las cosas que supone es llegar, ¿no?, a más público que todavía no conocía tus novelas. Para mí es lo principal, porque es verdad que yo tengo una trayectoria ya de 10 años como escritor. Desde la primera novela he tenido la suerte de llegar a muchos lectores, son lectores que además son muy fieles y que me han acompañado a lo largo del camino, pero hay otros muchos lectores a los que no he llegado por diversos motivos y que con el premio Nadal yo espero que pueda entrar en esos hogares. Y puedan leer esta y las anteriores también, ¿no?, que eso sería fantástico. Claro, que empiecen por Bajo tierra seca, que es una novela que además es absolutamente independiente, y los que quieran o los que se queden con ganas de más tienen otras 13 novelas antes. Bajo tierra seca nos sumerge en la Extremadura de principios del siglo XX. ¿Por qué elegiste este lugar para ambientarla? Tiene mucho que ver con las condiciones, con el deseo de reproducir las mismas condiciones en las que se desarrolló la historia real del personaje en el que está basado el de nuestro protagonista, que se llama Belle Gunes, que es una inmigrante noruega que llegó a Estados Unidos, a Oregón, en 1904, y que su historia se desarrolla en un ambiente rural muy complicado. Es una historia que se convierte en una historia muy sangrienta, porque Belle Gunes es una de las mayores asesinas en serie de la historia. Esto me ha servido como motivación para crear el personaje de Antonia Monterroso, y este entorno, para reproducir este entorno, yo buscaba uno que se pareciera mucho a ese Oregón de 1904, y Extremadura se daban las condiciones porque eran extensiones latifundistas, condiciones económicos y sociales muy complicadas, hambre y sobre todo la figura de los caciques en Extremadura y en el occidental de Andalucía es donde más se daban, y como eje vertebral político, económico y social era algo que condicionaba toda la sociedad. Dices además, te he escuchado decir que era un lugar en el que se sufría mucho en esa época, pero que además era donde más ganas de vivir había, ¿no? Sí, bueno, se sufría mucho en las zonas rurales. En España se sufría mucho porque España no estaba preparada como país a nivel económico. Se vivía mucho del medio rural, pero estaba en manos de muy pocos, y por tanto la repartición de los beneficios, desde luego que no es como nosotros lo tenemos ahora mismo concebido. Y este era un condicionante principal para entender que la hostilidad del entorno nos vuelve a todos hostiles, porque hay muy pocos personajes en Bajo tierra seca que aporten luz a la historia. La mayoría de los personajes viven en una zona de oscuridad total o de claroscuros, ¿no? Incluso el que representa la ley, que es el teniente Martín Gallardo, es un hombre que
que tiene una coraza por fuera, es un hombre blindado, pero por dentro tiene muchas grietas, para empezar porque es adicto al opio. Vamos a lanzar la caña a nuestros espectadores. ¿Cuál es la historia que nos plantea sin contar demasiado la novela? Sí, la historia arranca con un incendio que se produce en la finca de Antonia Monterroso, en el cual la propietaria ha desaparecido. El principal sospechoso de este incendio es su capataz y antiguo amante, Jacinto Padilla, que a lo largo del interrogatorio vamos a ir descubriendo hacia adelante qué es lo que ha sucedido, cuál es su historia y su relación con Antonia Monterroso, pero también a través de viajes en el tiempo, a través de unos flashbacks, vamos a conocer al propio personaje. Entonces, es la construcción de un puzzle complejo en el que yo trato de incomodar mucho al lector, porque es mi obligación como escritor de novela negra, y en el que trato de engañar al lector, porque también es mi obligación como escritor de novela negra. Y por tanto hay muchos giros argumentales, hay muchas sorpresas y hay muchos ingredientes que van a hacer que el lector quiera seguir pasando páginas. Suspense sostenido desde las primeras páginas hasta el final, engañar al lector. ¿Cómo se trabaja en todo eso? Tiene que ver con la experiencia. Yo, como te digo, esta es mi novela número 14. Y yo es que tengo un método que no contempla un guión previo o un escaletado, sino que yo soy de esos escritores que parte de una idea primigenia, va creando personajes y yo lo único que hago es avanzar en la historia. Y un capítulo me lleva a otro y en función de cómo ha acabado ese capítulo me lleva a otro. Pero todo lo que yo tenga proyectado hacia adelante, si encuentro la oportunidad de matar a un personaje, por ejemplo, aunque sea un personaje principal, lo voy a hacer por el hecho de incomodar al lector, porque si yo no me lo esperaba, si no lo tenía previsto, el lector tampoco. Es una cosa que nos pasa a veces en las series, ¿no? Cuando crees que ese es el protagonista y de repente zasca en el capítulo 2 finiquitado, dices, ¿cómo? Claro, esto es la forma, como te decía, de agitar un poco, en este caso al espectador, en mi caso a los lectores, y que no sean capaces de anticiparse a los acontecimientos. Creo que en un thriller, como es el caso, donde el suspense, como muy bien has dicho, está sostenido desde las primeras páginas hasta el final, si resulta previsible no estás cumpliendo el condicionante principal que tiene un thriller, que es que no te puedas adelantar. La protagonista, Antonia Monterroso, es una mujer en un mundo de hombres, ¿no?, que quiere demostrarse a sí misma que puede destacar, ¿no?, en ese mundo que manejan ellos. Sí, Antonia, para empezar, tiene un físico que llama mucho la atención y está basado en ese personaje Belegunes, en las crónicas, que decía que era una mujer de 1,85 m, que llegó a pesar hasta 120 kilos de peso, con muchas curvas, con unos rasgos faciales muy nórdicos y por tanto nada comunes para la época, y sobre todo con unas condiciones para manipular a los hombres que ella lo considera una oportunidad para salir de ese pozo social y económico en el que está metido, con muy pocas oportunidades, siendo nadie. Entonces, a través de la manipulación de los hombres, de esos hombres que ocupan un alto estatus en la sociedad, ella se da cuenta de que puede alcanzar sus objetivos. Lo que ocurre es que se acaba convirtiendo en un camino muy sangriento, porque cuando es como un mantis religiosa, cuando ha cumplido ese objetivo, ya el macho no le sirve de nada. ¿Y qué es lo que hace el mantis religiosa? Pues lo mismo que Antonia Monterroso. Esta es una historia, dices que llevaba muchísimo tiempo en tu cabeza, ¿no? ¿Por qué no la escribiste antes? No me sentía preparado porque tiene unos requerimientos esta novela, sobre todo de la ambientación, que aquí el secreto es que toda la fase de documentación que realiza un autor no interrumpa la acción, no interrumpa la trama. Tienes que aprender a dosificar muy bien cuándo das esas pinceladas para que el lector, en efecto, pueda viajar a esa Extremadura de 1917, pero sin entorpecer la trama, sin entorpecer la acción, sin que se convierta en una novela densa. Y para eso
requería determinada experiencia que no ha sido hasta que he abordado este proyecto. ¿Estás contento entonces con el resultado, no? Era el momento. Estoy encantado, pero lo que pasa es que contamos con muy pocas opiniones porque la novela ha salido recientemente, no lleva ni una semana en la calle, y es verdad que las primeras opiniones que han llegado son muy buenas, pero yo necesito tener más para hacer una evaluación del resultado de Bajo Tierra Seca. Llevas apenas 10 años, ¿no?, escribiendo, 13 novelas. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la literatura? Porque dices que no era algo que tú tuvieras vocacional, ¿no? No, en absoluto. Yo me he dedicado profesionalmente al mundo comercial y de marketing, pero yo tengo problemas para conciliar el sueño. Y uno de los métodos, o el método que mejor me ha funcionado, es estar en la cama, inventarme una historia para quedarme tranquilo y no molestar a la persona de al lado, y esa historia retomarla en el punto donde la dejé la noche anterior. Esta primera historia decidí atraparla en papel, pero no con la pretensión de que aquello fuera a ser publicado, convertirse en una novela, pero el azar o el destino o lo que fuera me ha llevado a que esa primera historia se convirtiera en un éxito editorial como es Memento Mori, que hace muy poco hemos tenido la adaptación audiovisual en Amazon Prime. Eso te iba a preguntar, porque fue el inicio de tu carrera, Memento Mori, y ahora tenemos la adaptación televisiva. ¿Qué te ha parecido el resultado? Excelente. Y además me siento muy partícipe porque toda la parte de escritura que conlleva no solamente los guiones, sino el tratamiento previo, el escaletado, luego la escritura de los guiones, corregir, dialogar, en todo eso me he sentido muy partícipe, como uno más, porque mi opinión no es vinculante ni determinante. Yo tengo que convencer al resto de intervinientes, que son el equipo de guión, en este caso de Zebra Producciones, para hacerles entender determinadas cuestiones que son mi opinión. Pero como digo, hay que convencer, y hay una diferencia muy grande entre escribir guión y escribir narrativa, porque en la narrativa este viaje lo hacemos solo, y en guión es un viaje colaborativo, es un viaje en el que intervienen muchas más personas. Yo tendría un problema si fuera así, porque a la hora de elegir los personajes, ¿no?, que están en tu cabeza, aunque luego el lector se los imagina de una manera totalmente diferente, ¿no? Claro. Pero decir, ay, que esta persona... ¿En eso te preguntaban también? Sí, pero aquí mi opinión, la verdad es que no se ha tenido mucho en consideración, porque yo no soy experto en casting, y además es que dependes de la disponibilidad de los actores y actrices. Entonces yo puedo escribir una carta a los Reyes Magos diciendo que el personaje de Augusto me hubiera gustado que fuera X, Z y R, y al final son los que saben, principalmente el director de casting y directora, junto con el director de la serie, los que toman esas decisiones. Y me alegro tanto de no haber entrado en ese casting, porque el resultado ha sido excelente. Ahora, cada uno de los lectores tiene su propio casting. Es imposible dar de comer a tantas personas con la imaginación tan abierta. Por eso vienen las decepciones, cuando somos muy fans de una saga y ves, simplemente han elegido y dices, ¿cómo? O sea, ni de broma. Porque todos tienen su casting y todos han hecho su rodaje, pero esto es lo maravilloso que tiene la literatura, que la literatura conviertes palabras en imágenes, y por tanto tú eres tu propio director cuando lees una novela. Es fantástico. Y esto es la maravilla que tiene la literatura. ¿Podría convertirse Bajo Tierra Seca también en una serie o en una película? Estoy trabajando en ello, porque además Bajo Tierra Seca en su origen era un guión, que decidí parar ese proceso de escritura porque me estaba condicionando, un poco por la estructura, me estaba condicionando la creatividad, y ya están escritos los 6 capítulos, que para mí estaría estructurado en una serie de 6 capítulos, y es verdad que se han puesto en contacto conmigo, que le han salido varias novias a Antonia Monterroso, y que será un proceso largo que ojalá culmine en una adaptación.
Nos encantará verlo. Muy pocos días, 5 apenas, que los lectores pueden disfrutar de la novela, pero ya habrá alguno seguro que te ha escrito o ha ido a una firma y te ha dicho, lo he devorado ya. Muchos, porque además esos primeros lectores les encanta comunicarse contigo y contarte su experiencia, y han sido, la verdad es que todas las que están llegando son muy buenas, pero entiendo que puede haber gente que no encaje porque no empatice con los personajes o porque la historia no le interese, por 100.000 motivos distintos. Hoy tienen una cita los lectores en la FNAC a las 7 de la tarde para encontrarse contigo, firmar la novela, presentarla y charlar, ¿no? Que eso también nos gusta mucho. Sí, desde luego los encuentros con lectores son de los momentos mejores que tenemos los escritores, porque este es un oficio en el que trabajas muy solo, que la mayoría del tiempo estás delante del teclado ante un bicho que no te cuenta nada, que se lo tienes que contar tú todo, y este encuentro con lectores en los que hay este intercambio de ideas, de fotos y de abrazos, pues para nosotros son estupendos. César Pérez Gellida, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Lo vamos a devorar y vamos a esperar a ver la serie, seguro. Gracias. Un gusto, muchas gracias.